Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. Gracias porque tenemos la certeza de tu compañía y tu presencia con nosotros. Bendice este tiempo y que tu palabra cumpla el propósito para cual es enviada. Que hables al corazón y a la mente de cada uno de nosotros, empezando por mí, Señor. Gracias por tu palabra y porque nos hablas a través de ella siempre. Amén. Dice la palabra en Gálatas 5:22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Gálatas 5:25. Hemos estado viendo una serie acerca del fruto del Espíritu. ¿Lo recuerdan? ¿Sí recuerdan los frutos que ya hemos visto, las manifestaciones del fruto que ya hemos visto? El fruto como evidencia de estar reavivados. Hemos hablado este año de estar reavivados, lo vemos allí, ¿cierto? Necesitamos ser reavivados siempre, es una condición que todos los días necesitamos. No es que hoy recibimos al Espíritu Santo, nos reaviva y ya, y nos quedamos ahí, es algo permanente. En Gálatas 5 vemos dos comparaciones, dos estilos de vida, una persona que es carnal y se reconoce por sus obras, y vemos una persona que es espiritual, que es guiada por el Espíritu Santo y que la caracterizan los frutos. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Separados de Jesús, nada podemos hacer, Él lo dice en su palabra, ¿cierto? Y nos compara con ese fruto, porque cuando estamos separados de la vid, no hay nada. Separados de Jesús, no podemos dar fruto, y Él quiere que demos mucho fruto. Él quiere que estemos constantemente reavivados. El fruto es producido por Jesús a través de la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay fruto. Sin una relación constante y permanente con Jesús no hay fruto. Él quiere vivir su vida a través de nosotros. Y a veces nosotros nos esforzamos es en vivir nuestra vida cristiana en las fuerzas de cada uno, en las expectativas de cada uno, y Jesús lo único que nos dice es: no te separes de mí y permite que el Espíritu Santo obre en ti para dar fruto. Si queremos producir fruto, debemos permanecer unidos a Jesús, y precisamente permanecer unidos es fidelidad. El fruto, como evidencia de estar reavivados, debe producir en nosotros fidelidad, y fidelidad es fe en acción. Hoy vamos a ver este fruto, la fidelidad como evidencia de estar reavivados, y fidelidad es fe en acción. En primer lugar, entonces, ¿qué es fidelidad? Resulta que cuando leemos este versículo 22 de Gálatas 5, encontramos diferentes palabras para terminar el versículo. Una es fidelidad, en algunas versiones es fe, incluso hay unas versiones que hablan de lealtad. Tanto en el griego como en el hebreo, esta palabra fidelidad puede tener dos formas de traducción o de interpretar de acuerdo al contexto, y una es la alusión que hace a esa característica de fidelidad, lo que conocemos como fidelidad, que es confiabilidad. Una persona que es fiel, es confiable, es constante, es honesta. A eso es a lo que se refiere en el contexto de la palabra. Pero también se interpreta como la fe, que es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de confiar y de creer, ¿cierto? Hace varios meses salió un titular que decía que los colombianos son las personas más infieles de Latinoamérica. Y cuando entrevistaban a las personas en la calle, a la gente le daba risa y decía: ah, sí,
yo soy infiel. Y casi todos veían en mucha gracia que éramos considerados como los más infieles de Latinoamérica. Podemos decir entonces que el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros desarrolla fidelidad. Como hijos de Dios, como sus discípulos, debemos de ser fieles. No podemos estar enmarcados en el titular de que los colombianos son los más infieles de Latinoamérica. La fidelidad es una respuesta natural hacia Dios. Cuando yo veo a Dios fiel en mi vida, ¿cómo respondo? Con fidelidad. Hoy cantábamos de su fidelidad. La fidelidad como fruto del Espíritu es esa respuesta natural ante un Dios que es fiel, que permanece fiel. ¿Dios ha fallado? No los escucho. No ha fallado. Dios es fiel, permanece fiel y no cambia. Y ante esa forma de ser para nosotros, ¿cómo responder? Con fidelidad. ¿Respondemos con fidelidad? La fidelidad humana se refiere a nuestra confianza en Dios y nuestra lealtad constante. Una persona que es fiel está lleno de fe. Por eso, fidelidad en este contexto del fruto es fe en acción. No podemos ser fieles si no tenemos fe. No podemos ser fieles a alguien a quien no le creemos. No podemos ser fieles a alguien a quien no conocemos. Es necesario que haya fe. La fidelidad de Dios está basada en su carácter inmutable. Dios no cambia, es el mismo. Cuando leemos Génesis, cuando leemos Apocalipsis, cuando leemos Hechos, cuando leemos Josué, es el mismo. Dios no cambia, es inmutable. Y esa característica de Dios es la que precisamente a nosotros nos ayuda a confiar y a creer. Cuando nosotros pensamos que creemos en un Dios, pero de pronto tenemos un asomo de duda de que lo que Él dice es verdad, ¿creen ustedes que podemos tener una relación de confianza y de fidelidad? No podemos. Debemos de tener una relación profunda y estrecha con un Dios que conocemos y Él siembra en nosotros la fe. La fidelidad es una cualidad muy importante que refleja el carácter de Dios. La palabra entonces nos dice que Él es fiel. Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades, son nuevas cada mañana. ¿Y qué dice? Grande es tu fidelidad. Si no fuera por la fidelidad del Señor, ¿dónde estaríamos? Si no fuera por la fidelidad del Señor, ¿estaríamos acá? La fidelidad del Señor es una gran muestra de amor por nosotros. Y entonces, ¿cómo responder a esa fidelidad? En el marco de ese fruto, de esas evidencias del fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, respondemos con lealtad. ¿Qué es fidelidad? Ser leales. Cuando hablamos de que yo soy fiel, soy leal, soy confiable, cumplo compromisos, cumplo pactos, mi palabra tiene valor y podemos permanecer aún en medio de las circunstancias difíciles. Eso es lealtad, eso es fidelidad. Fidelidad es fe en acción porque puedo permanecer con Dios aunque el panorama sea muy difícil. Y quiero que cada uno de nosotros vaya haciendo una evaluación de esa manifestación del Espíritu. ¿Qué compromisos hemos hecho con el Señor que no hemos cumplido? ¿Qué tan fieles somos? Ahora cantábamos, yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión. ¿Puedo llamarme fiel delante del Señor? ¿Estoy permaneciendo en Él, en sus caminos, aún en medio de los panoramas más difíciles? ¿O estoy siendo infiel porque no lo busco a Él? ¿Porque busco otras ayudas? ¿Porque me alejo?
porque dudo de Él, porque no doy testimonio de Él, estoy siendo infiel. Pero también este fruto, en ese concepto de que por los frutos nos conocerán, entonces también debemos evaluarlo a la luz de la palabra de mi relación con otros. ¿Somos leales a nuestra pareja? ¿Somos fieles? ¿Somos fieles a nuestros amigos, a nuestros jefes? ¿Nos pueden reconocer como fieles y como hijos de Dios en los lugares en los que estamos? Porque acá en la iglesia es fácil, ¿cierto? Acá todos nos parecemos mucho, porque acá todos tenemos aparentemente el mismo sentir, ¿cierto? Pero afuera nos pueden llamar fieles y leales. La fe es un don de Dios por medio del cual podemos creer y mirar con esperanza. Tenemos la certeza que Él está al control de nuestras vidas. Esa confianza, esa fe produce fidelidad. Yo puedo ser fiel y leal a un Dios que sé que cumple. Yo puedo ser fiel y leal a un Dios que sé que no miente. Yo puedo ser fiel y leal a un Dios que sé que está conmigo en todos los momentos de la vida. Entonces, la evidencia de la fidelidad como fruto del Espíritu me permite ser confiable, leal, constante, firme, determinado, honesto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está ese fruto en mí? Siempre pensándolo, recordemos, en Dios soy fiel a Él, cumplo su palabra, cumplo las promesas que le hago, lo amo realmente, lo tengo en mi primer lugar, pero también con las personas que me rodean. Soy fiel, soy leal, soy confiable, íntegro. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la fidelidad? Es una respuesta natural de nosotros hacia Dios, siendo fieles y permaneciendo en Él. ¿Y cómo lo logramos? A través de la fe. Fidelidad es fe en acción. En segundo lugar, ¿cómo cultivamos esa manifestación del Espíritu? ¿Cómo podemos cultivar la fidelidad en nosotros? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Cómo ser fieles a Dios? Teniéndolo en el primer lugar. ¿Cómo ser fieles a Dios? Teniéndolo en el lugar de preeminencia, el lugar que nadie le quita. ¿Cuál es el lugar que le damos a Dios? Cada uno allí debemos hacer una evaluación, siendo fieles a sus mandatos, siendo fieles a su palabra, siendo leales con el otro. Es la única forma para poder lograrlo, es tener una relación íntima y profunda con Él, en el que realmente podamos decir que lo amamos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. La fidelidad es necesario cultivarla a través de la fe. Por eso, fidelidad es fe en acción, porque necesitamos creer cuando no lo vemos. Porque muchas veces tenemos una expectativa, pero resulta que la vida nos da sorpresas. Porque ¿qué nos dice también la palabra? Que aquí vamos a tener aflicción, pero que podemos estar tranquilos porque Él ya venció. Cuando llega esa aflicción, cuando el mal ataca, cuando el enemigo nos quiere perturbar, necesitamos ser fieles a Él y permanecer. ¿Cómo hacerlo? Allí a sus pies en intimidad y en profundidad. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas incendiarias del maligno. En Efesios 6:16, cuando nos habla de la armadura, nos habla de la fe. La fe es necesaria en el momento en el cual viene la prueba. Ustedes recuerdan hace días que nos visitó un hermano de Armenia y nos predicó y nos dijo que la vida cristiana era como ¿qué? ¿Quién recuerda? Una aventura o una película. Y en las películas, ¿qué pasa? De todo. Pero nosotros podemos tener la certeza que Dios está en medio de cualquier circunstancia, cualquier episodio de la película. En medio de todos esos momentos difíciles podemos tener fe y confianza.
y esa fe me desarrolla entonces fidelidad. Una persona que es fiel conoce a Dios. ¿Cómo cultivamos la fidelidad? Conociéndolo. No podemos confiar en alguien que no conocemos. No podemos serle fiel a alguien al que no conocemos y no sabemos cómo nos va a responder. Pero en el caso del Señor sí sabemos cómo nos va a responder. Siempre su fidelidad va a estar presente. Debemos pasar tiempo intencional con Él. Debemos de pasar tiempo en su palabra, en oración, para que Él nos reavive. El fruto del Espíritu, una manifestación de esa evidencia de estar reavivados. La fe en Cristo produce una entrega total de la persona que ha sido salvada. Nosotros somos salvos, ¿cierto? Amén. ¿Y qué hacemos? Pues nos entregamos a nuestro Salvador. Ese primer aspecto de la fe nos une a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, pero también nos da la lealtad, la fidelidad para permanecer en Él, para estar con Él siempre, sea cual sea la circunstancia. Las personas somos infieles cuando las cosas no se ponen tan bien, ¿cierto? Es fácil desviarnos en el aspecto laboral, en el aspecto relacional, en el aspecto familiar. Pero con el Señor, aun que las cosas no salen como estamos esperando, estamos llamados a ser fieles, porque cuando nosotros creemos en Jesús, recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce el fruto del cual hemos hablado durante todos estos días. Es un paquete completo. No puedo elegir la fidelidad, el amor o la alegría, pero no ser fiel. Mejor cuando me fallen las cosas con el Señor, yo me voy por otro lado y busco mi ayuda. Busco la manera de yo estar bien. El fruto es un paquete completo. Nosotros confirmamos nuestro amor a Dios por la fidelidad a su palabra y a su voluntad. Confirmamos nuestro amor a Dios por la fidelidad que tenemos a su palabra y a su voluntad. Entonces, ¿qué es fidelidad? Es fe en acción, es una respuesta natural a un Dios que ha sido fiel y será fiel siempre porque no cambia, es inmutable. A Él le respondemos en fidelidad, lo amamos con todo el corazón. ¿Y cómo cultivarla? Permaneciendo. ¿Y cómo permanecemos? Conociendo. ¿Cómo podemos creer en alguien que no conocemos? Debemos conocerle. Y en tercer lugar, ¿cuáles son los resultados de el tener esa manifestación del fruto del Espíritu en nosotros? Cuando somos fieles hay evidencias reales en toda nuestra vida. No podemos decir que somos fieles a Dios, pero no demostrarlo, ¿cierto? La fidelidad se demuestra. Y no solamente se demuestra hacia Dios, sino también hacia otros. No podemos decir que somos fieles a Dios, pero estamos administrando mal lo que nos ha dado para administrar. No podemos decir que somos fieles a Dios cuando somos infieles a nuestra pareja. No podemos decir que somos fieles a Dios cuando no estamos dándolo todo en nuestro trabajo. No podemos decir que somos fieles a Dios cuando hablo a las espaldas de mi familia, de mis amigos, cuando lo que me cuentan en intimidad y en secreto lo cuento. Por eso las evidencias de la fidelidad son reales en la vida. Los resultados es que vamos a ser honestos, confiables. Van a decir, Jaime es una persona confiable, en él puedo confiar este proyecto. David es una persona confiable, a él puedo contarle esta situación. En mi familia sabrán que soy una persona honesta, que cumplo las promesas, las responsabilidades. Hablando específicamente del trabajo, el Señor también nos dice que trabajemos como para Él y no para los hombres, porque precisamente necesitamos ser fieles, porque muchas veces cuando miramos al otro y la humanidad del otro, no nos dan ganas de ser fieles, ¿cierto? Pero cuando tenemos puesta la mirada en el Señor, podemos permanecer en fidelidad y en lealtad.
Hay un resultado evidente en torno a esta manifestación del fruto del Espíritu. Tal vez muchos de ustedes pueden recordar que hace tiempo los contratos no eran necesarios. Jaime, que es abogado. No era necesario firmar una letra, no era necesario tener un fiador con propiedad raíz. La palabra era suficiente. Se hacían los pactos y los negocios de palabra, porque las personas cumplían lo que prometían. Pero específicamente en nuestro contexto, como los colombianos somos los más infieles de Latinoamérica, entonces empezamos a incumplir. Y nuestra sociedad empezó a ver cómo la palabra no era tomada en cuenta. Como hoy se decía sí y mañana no fácilmente, entonces claro, hay que hacer una letra de por medio y firmarla como garantía de lo que tú me estás diciendo y me estás prometiendo. Pero para las mujeres y los hombres que caminamos con Dios, que somos sus hijos, esto no debe de ser. Nuestra palabra debería de ser suficiente. ¿Es nuestra palabra suficiente? El fruto de lealtad, de fidelidad, el Espíritu Santo lo imparte en nosotros y nos da la capacidad de ser hombres y mujeres de palabra, que cumplimos nuestros votos, que cumplimos nuestras promesas, nuestros compromisos. El resultado es entonces también esa vida de fe. Esa vida de fe, no fe grande porque mi fe es grande, yo tengo mucha fe, sino realmente fe en un Dios que es grande y todopoderoso. El Espíritu Santo produce en nosotros fidelidad. Como resultado creemos que Dios es quien dice ser a través de su palabra. Como resultado tenemos la seguridad y la certeza que nos encontraremos con Él, que Él vendrá por su pueblo, que estaremos con Él en la eternidad. Su carácter fiel no cambia y eso es lo que fortalece nuestra fe. Otro resultado de esa manifestación del fruto del Espíritu está relacionado directamente con la resistencia, la capacidad que tenemos de permanecer, que es lo que hemos dicho a lo largo de esta reflexión. En Hebreos 6:12 se nos dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. La fidelidad como fruto del Espíritu nos ayuda entonces a soportar las circunstancias. Podemos permanecer con Dios en medio de cualquier circunstancia. A modo de conclusión, ¿estamos en el listado de los más infieles de Latinoamérica? Califiquemos nuestra fidelidad y qué tanto ese fruto del Espíritu está siendo manifiesto en mí. La fidelidad como fruto del Espíritu entonces me hace leal a Dios. ¿Puedo decirle a Dios que le he sido fiel siempre? ¿Puedo decir que he sido fiel a mi pareja, a mis amigos, en mi entorno laboral? ¿Puedo decir que he sido buen mayordomo de lo que Él me ha dado para administrar? Porque todo le pertenece. Recordemos que todo le pertenece. Hemos cuidado lo que nos ha dado, lo material y también las personas que nos rodean. ¿Cuántas veces hemos iniciado proyectos que no concluimos? ¿Cuántas veces nos ponemos metas que no alcanzamos? ¿Cuántas veces hemos sido como en el momento emocionados en decirle al Señor: voy a trabajar para ti, voy a comprometerme, esta vez sí, Señor, esta vez voy a empezar a orar en familia, esta vez sí voy a tener devocionales contigo, Señor, esta vez sí voy a aceptar la invitación del pastor a servirte, esta vez sí, Señor? ¿Cuántas veces lo hemos cumplido o incumplido? Cuando incumplimos es un tipo de infidelidad. El fruto de la fidelidad producido en nosotros por el Espíritu Santo influye en
todos los aspectos de nuestras vidas. Con Dios, con nuestros hermanos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, acá en la iglesia. Una persona fiel asume sus compromisos y pone sus dones al servicio del Señor. No se queda allí simplemente esperando o sentado. Una persona fiel sabe que el Señor le ha dado mucho para administrar. ¿Cómo estamos administrando? ¿Somos buenos vecinos? ¿Nos consideran buenos vecinos, buenos trabajadores? Tal vez muchas de las respuestas no son positivas. Yo no he dado respuestas tan positivas, pero tenemos una oportunidad porque Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es un Dios misericordioso y lleno de gracia. Y todos los días podemos comenzar y pedirle a Él que nos reavive. Por eso el ser reavivados es un proceso que no se detiene. No lo alcanzamos hoy y ya después lo olvidamos. Siempre debemos de ser reavivados. ¿Es mi fidelidad a Dios una respuesta real a la fidelidad que Él ha tenido en mi vida? ¿Puedo decir que soy fiel? ¿Cumplo lo que le prometo? ¿Soy fiel y constante mayordomo? Finalmente, hermanos, Dios busca personas fieles que caminen con Él y que le sirvan. Él quiere producir mucho fruto en nosotros y el fruto del Espíritu es fidelidad. Debemos ser fieles a Él y a los otros. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Salmo 101:6. Alguien dijo que la capacidad de servir a Dios fielmente a través de los años y de las tentaciones de la vida no es algo que logremos por una virtud heroica, sino por la intervención del Espíritu. ¿Qué tal si terminamos en oración y cantándole al Señor que queremos amarle siempre, con fidelidad, con gran pasión, así como Él ha sido fiel con nosotros? Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque hoy podemos realmente verte como un Dios fiel. Gracias porque no nos has dado la respuesta que merecemos, sino que nos has mirado con gracia. Gracias porque hemos sido beneficiarios de tu fidelidad. Y hoy queremos pedirte perdón porque tal vez no hemos sido fieles, Señor, ni a ti, ni a lo que tú nos has dado para cuidar y bendecir y para administrar. Ayúdanos a anhelar la presencia de tu Espíritu en nosotros para que reavive nuestras vidas y podamos producir mucho fruto. Tú quieres que demos fruto y solo podemos dar fruto cuando permanecemos en ti. Y permanecer en ti es ser fieles y leales. Ayúdanos a tener la clase de fruto que tú quieres: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, gentileza y fidelidad. Especialmente, haznos fieles, Señor, a ti. Que nuestra fe en acción produzca fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros para reavivarnos todos los días, Señor. Y queremos cantarte, que queremos amarte siempre, desde el corazón allí cada uno, Señor. Queremos amarte siempre, reconocernos tan inmerecedores y decirte que realmente queremos ser fieles a ti como tú lo has sido a nosotros.